Yo tengo un panel sumamente interesante que me da muchísimo gusto presentar, porque si hoy día no nos sacamos los ojos, quiere decir que en este país pueden dialogar todos con todos. Está Carlos Tapia, habitual invitado a nuestro programa, y uno que se inaugura y que le damos la bienvenida a Lomariate. Bueno, ya nos hemos sentado alguna vez y él está ahora a mi derecha. Y es el aniversario de la muerte de José Carlos Lomariate, y así que... No, es verdad, pero tú tienes a mí a la izquierda, ¿no es cierto? Hay que recordar al abuelo como debe ser, ¿no es Lo cierto? que manda es la conductora. Yo estoy a la izquierda, él está a la derecha. Así que a mí me toca hacer el centro. El centro, que es el lugar siempre más... Creo que en el último punto han aprobado el Congreso hoy día, ya con el déficit fiscal. Está, ¿no? Sí, ahí uno ya aprobado. Ya aprobado. Ahora vamos a... Sujeto a segunda votación. A llegar a eso. Antes de empezar con los temas propuestos, me gustaría un poco su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Congreso en este momento. Se siguen discutiendo parte de los informes de la mega comisión, y obviamente esto se está comiendo un tiempo importante en el Congreso de discusión, y a mí no me parece importante que de alguna manera se investiguen las gestiones anteriores, pero hay algo que suena demasiado flojo en los informes de la mega comisión, desde mi perspectiva. Por ejemplo, el caso Coyique, ¿no? Colegios emblemáticos. No parecen ser pues las grandes, no sé, circunstancias en que un gobierno hubiera robado, ni hablar de los decretos de urgencia, que son medidas que se toman en determinadas circunstancias. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Mira, yo coincido contigo en que el informe de la mega comisión fue presentado como un informe aparatosamente contra el APRA, en fin, eficaz. Y en realidad no es tanto. Ahora, ¿por qué es eso? Puede ser por falla de la propia mega comisión, o porque ya uno empieza a sospechar de muchas cosas. Pudiera ser que para el próximo gobierno, que se sabe que se va a formar una recontra mega comisión contra el actual gobierno, ¿no es cierto? Allí sí el APRA no va a tener 4 congresistas. De acuerdo. Ahí el APRA va a tener una bancada más o menos importante. Estamos hablando de una medida de presión entonces para negociar la próxima mega comisión. Creo que la política en el país tiene dos elementos cuestionados. El primero es que está muy cerca del dinero. Cuanto más cerca está la política del dinero, la cuestión es más complicada, ¿no es cierto? Entonces, cada vez el dinero más oscuro. Claro, ¿no? yo una vez saqué mi cuenta que para pasar a la segunda vuelta, en las condiciones óptimas de candidaturas, de fin, se requieren entre 15 a 18 millones de soles. Y dar la batalla de la segunda vuelta son otros 10, 12 millones. Estamos hablando de 30 millones de soles. Entonces, ¿de dónde salen esos 30 millones de soles? No salen de rifa, de amorcito, ¿de dónde? Pues es obvio, ¿no es cierto que sale? Entonces, creo que la decisión debería ser apartar lo máximo la política del dinero. Por eso, por ejemplo, los programas de la propaganda televisiva, aunque le dejemos sin chamba a Fabre, pero los spots, ¿por qué de repente debe ser franjas igualitarias y que cada uno haga su campaña pues con entrevistas, ir a los pueblos jóvenes, no sé? Ahora hay miles de plataformas, además, claro, ¿no? Y lo segundo es que hay sospechas de negociaciones bajo la mesa en la política peruana. Eso es ¿Cada vez más evidentes? Sí, así es. Ojo, que la negociación es característica de la política. Pero el problema es que lo que no es negociado, ¿no? Son dos cosas lo que distintas, negocia, ¿no? tiene que ver ya no con la política, ¿no es cierto? Justo que es el tema que estamos hablando. Yo estoy absolutamente convencido que el partido aprista, Alan García, tienen muchas cosas oscuras en el tratamiento de ingresos, etcétera, ¿no es cierto? No solamente con el narcotráfico, ¿no? Como se lo presentó, después vamos a verlo, creo. Pero eso también es común en un conjunto de otros partidos, ¿no? Bueno, los gobiernos peruanos no se caracterizan por librarse de la corrupción, pero Aldo, ¿te parece que estos son elementos que van a pesar lo suficiente como para una infracción constitucional? La mega comisión de inicio, porque un poco salió con la premisa, vamos a buscar qué le encontramos. Entonces salieron con muy mala leche, y eso fue declarar la guerra de arranque. Luego tomaron demasiados temas. Luego García tuvo la suerte que Javier Canseco no encabezó. Porque Canseco sí es era un perro de presa complicado, muy complicado. Le hubiera hecho la vida este chico muy calichín. O sea, Javier Canseco sí le hubiera hecho sudar la gota, porque él sí sabe armar equipos y esto, y mediáticamente era muy complicado. Logró librarse un poco del tema de narcoindultos, que era la torta, por ejemplo, todo lo de decreto de urgencia es una tontería. Los está usando este gobierno, o el Ministerio de Educación. Entonces, seguir con eso, entonces, ¿pero para qué pierde el tiempo en esto, no?
De la plata, pues lamentablemente tú lo viste, en el 2006 llegó plata de Venezuela para Ollanta y en 2011 llegó de Brasil, o sea, la plata llega de todos lados, desgraciadamente, no se controla. Tengo derecho a réplica. No se controla, entonces claro, viene la plata de Chávez, después viene la plata con Fabri incluido, entonces claro, de plata llega, de llegar siempre llega, porque lamentablemente hasta que no se arregle, que es un tema que hay en todos lados del mundo, no solamente acá, el tema de la financiación de los partidos políticos, que es muy delicado que España, Estados Unidos, no sé cómo se va a arreglar. Pero Carlos decía una cosa que a mí me parece interesante. Está clarísimo que Ollanta va a tener su mega comisión. Y está clarísimo que el APRA va a tener una representación mayor. Entonces, efectivamente, esta sí puede ser una manera... que Ollanta no tiene operadores políticos en la Fiscalía ni en el Poder Judicial como lo tiene el APRA. Lo único que tiene en ese momento Ollantumala es la posibilidad de fregar a Alan García hoy en el Congreso. Y sí puede ser algo así como: no te fastidio hoy, tú no me fastidias mañana. O sea, sí podríamos estar asistiendo a ese negociado al que sugiere... ¿Qué preocupa? Bueno, yo sí creo que en la política peruana se utiliza mucho esos negociados, que la negociación es la base de la política, pero cuando es negociado con aspectos que no tienen que ver con la política, la cosa pues, como cuando sale Toledo de pronto a hablar sobre la plata de Venezuela, que te dice, claro, no seas tan burdo. Pues, ahora ¿no? quiero contestarle algo. A ver. Me acaban en la tarde de hacer una larga entrevista en un libro que va a salir de Editorial Planeta sobre todos estos problemas, ¿no? Y entonces, esto de la plata. Entonces yo le digo, mira, yo no conozco la embajada de Venezuela, no conozco la embajada, jamás he ido, no sé, ¿no es cierto? Entonces me dice, pero ¿cómo? Usted tiene que saber. No, aunque no creas, recién ahora con todas las cosas que están saliendo, uno empieza a preocuparse y dice, entonces habían circuitos en los que uno no sabía. Entonces el buró político, pues nadie dice que tú estabas en el tema de... No, claro, pero ¿sabes qué? Por ejemplo... La influencia de Venezuela me parece bastante más marcada en el 2006, ojo, ¿no? En el 2006, Brasil es después. Pero ustedes dos recuerdan que el único que mandó al carajo por la televisión a Hugo Chávez fui yo, y que después lo vi a Nadine y que me miraban así, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que Chávez hablaba bajábamos un punto, entonces era obvio que la cosa estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, en realidad no, por ejemplo, este señor Chocherín... No te consta, pero no quiere decir que haya mucho que aclarar con respecto al financiamiento de los partidos políticos, y ahí nos toca entrar a nuestro primer tema, y aprovecho para hacer el enlace. Y es que Nadine Heredia tiene mucho que explicar. No va a ir este viernes, y me parece bien que no vaya para aguarle la nota a Johnny Lescano, que se fue de Boca, pero me parece que tiene que ir más adelante. Y no sé si hay una especie de doble discurso, porque por un lado hay congresistas que dicen que vaya, no pasa nada, y hay otros que salen a decir, no hay por qué citarla. Y no hay por qué citarla, es el peor de los argumentos, pues, ¿no? Y yo he escuchado en el taxi que venía a Velázquez que dice, de repente no es necesario que vaya. A Velázquez claro, por eso estaban hablando de esto, de repente no es necesario que vaya. Acuérdate que viene ahorita el voto de confianza cateriano, y 28 de julio viene el nuevo presidente del Congreso, ¿no? Se están negociando cosas importantes, pero yo creo que si Nadine hubiera ido, hubiera sido una derrota táctica fuerte para el partido, porque era ponerle a los reflectores. Yo no la veo ya muy solvente. Ella está acostumbrada a mandar. Pero mandar en la sombra. Claro, pero que a ti te hablen de frente, tú tengas que replicar, te sienten a Mulder. Yo creo que para ella eso iba a ser... O sea, la ibas a bajar a tierra. Digamos, ella no es Elian Carp, ¿no? Exacto. Que los va a ir a mangonear a todos. O sea, la ibas a sentir, yo no sé qué tan airosa iba a salir de ahí. Claro, pero yo sí creo que debe ir, pero yo, o sea, si yo estoy porque vaya, y que verdaderamente... declare, pues diga esto sí, esto no, yo sabía, no sabía, en fin, yo creo que eso favorece a la democracia. Probablemente lo alargue lo más posible, probablemente quiera ir a la cola, ¿no? Porque si tiene aspiraciones políticas, que las tiene, y probablemente se postule al Congreso, esto va a ser una piedra en el zapato. No, Nadine de ninguna manera va a ir al candidato al Congreso. Yo creo que sí va a ir. Ni dos manos al pueblo. Yo creo que sí va a ir, apostamos un chifa. Porque es obvio, pero tú te acuerdas cuando Keiko Fujimori estuvo de congresista, ¿no? ¿Qué papel cumplió? Pero necesita blindaje. Pero es otra cosa, pero si ella va a ser la cabeza del blindaje, imagínate una polémica con Mauricio Mulder, con lo que fuera, no puede ser. O sea, se pusiera en una posición muy débil y tú tendrías que ser maltratada políticamente. Lo mismo que Keiko, perfil bajo, no nunca, ¿no? Es que no. En el caso de Nadine no es posible eso. ¿Por qué? Keiko no dio la cara. No, pero es que Keiko no había sido
a esposa del presidente y que todo el mundo le llama la pareja presidencial, entonces muy... No, su papá ya estaba preso, hay que decirlo, ¿no? Todavía no. Perdón, en el caso de Nadine ha sido la gobernante, o sea, todos sabemos que es la que manda acá. Ahora, lo cierto, y es que con esto cerramos el tema para irnos al siguiente punto, es que la decisión de si Nadine va o no va depende de un personaje complicado, Marisol Perestello, que no se deja ni influir, ni mangonear, ni atarantar. Y yo creo que Marisol Perestello está con ganas no de hacer de esto un circo político, sino de hacer su trabajo bien hecho. Lejano lo soltó para reventar esto, precisamente para que no vaya. Mira, yo ni Lejano es una incógnita. ¿Lo hizo por figurito o lo hizo por reventar el tema? Nunca lo sabremos, pero parece un petardeado, nacido para petardear comisiones investigadoras, sí, ¿no? Pero viniendo de él tampoco nunca se sabe. En fin, lo cierto es que Marisol Pérez está claro que no la cita todavía para no darle el gusto al Lescano, pero me parece que la va a citar. Vamos a la pausa y volvemos con el siguiente tema. La pobre Marisol Espinosa, cada vez que abre la boca le cae la quincha. Ya volvemos. La discusión se puso interesante en el corte, así que supongo que ahora se pondrá más sabrosa todavía. ¿Cuál es el perfil de Marisol Espinosa en este gobierno? El otro día Xiaomi Lerner dijo que a él le hubiera gustado que representara a esta suerte de nueva izquierda o izquierda reformada o pónganle ustedes el nombre que quieran, y Marisol Espinosa salió a decir, a mí no me llamen. Lo cierto es que Marisol Espinosa ha sido un personaje bastante vapuleado y maltratado en este gobierno. Ha cumplido, creo que su mayor logro ha sido que saliera en Los Simpson, porque por lo demás a la pobre no la han dejado, no la han dejado hablar, no la han dejado opinar. Hay un tema con Nadine ahí, ¿no? Sospecho que sí. ¿Por qué? No vamos a acusar de sexistas, pero hay créeme que yo considero que las mujeres cuando se pelean entre ellas son el peor pleito del mundo. Sí. Creo que hay un tema ahí. Sabemos pelear, digamos. Con Nadine, algo así como, no es justificable, pero entendible. Pero ya cuando he leído las declaraciones de Daniela Bugatás, diciendo, ¿cómo que deje de hablar de tonterías? Un ninguneo. Ya no pues. Ha habido varios. Vicepresidente, ¿cómo le pueden decir? Pero ella no tiene carisma, no tiene bancaja. ¿Qué capital tiene? Él es el primera vicepresidente. No la primera, la única. La única. Claro. O sea, sí, solo es tener un tremendo poder en la mano para poder pero hacerte Estados Unidos dicen que el peor cargo del mundo es el vicepresidente, ¿no? Claro, siempre hacen allá. Pero, ojo, y si la proponen como candidata a la presidencia del Congreso. ¿Quién? Ojo. De su bancada. Bancada, pero con ciertos sectores. Tocado, ¿no? De hecho, le tocaba antes de la Ana Solórzano, ¿no? Eso puede explicar el por qué una posición un poco gris en relación a todo esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó en noviembre y diciembre que decían que se iba, ¿no? Con 9 congresistas y que ya venía la bancada de Marisol. Bueno, ha demostrado que audacia no es una de sus características. Ahora, tal vez la mejor prueba de que le es absolutamente incómoda, no sé si a Nadine, a Ollanta o solo a Nadine, es que la regla es uno de los primeros que se descubre que hay reglaje y hasta ahora no ha podido explicar eso, ¿no? Y las explicaciones son absolutamente risibles, ¿no? Y el reglaje coincide con la época que hablaban de que iba a armar una bancada. Se asustaron por eso. Por eso lo arreglaron. Y poniendo también el conflicto con Ana Jara. Ahora es curioso, Carlos, porque si nosotros nos acordamos del nacionalismo que no gana las primeras elecciones, digamos, pero que tenía una bancada fuertísima de oposición en el Congreso, que lo tenían a García contra las cuerdas a cada rato, no le daba la gana. Muy agresivo. Y Marisol Espinosa ahí estaba bien plantada. Y esos nacionalistas emblemáticos que ayudaron a construir la imagen del nacionalismo, después han sido, a Bugatás no lo puede desaparecer porque a Bugatás no le desaparece nadie, ¿no? O sea, ese solito parece una plaga ahí donde está, se defiende y no se deja borrar del mapa. Pero todos los demás... Y es verdad que en esa bancada que tenía el nacionalismo en el periodo de 2006-2011, ojo que no tenía el número de congresistas que tiene... Tenía gente como las cocaleras que eran súper agresivas. Pero claro, el número era casi la mitad. ¿No? Eran bien agresivos. En cambio... Tenía gente brava. Sí. Más tenían gente políticamente más hábil. Me parece que por ejemplo, le hicieron una buena marcación al APRA. El APRA no pudo hacer todo lo que quería. Media infantil, media desordenada. Pero era mejor que lo que han logrado pero fue un logro de Ollanta, muy mala, el de por lo menos consolidar ese grupo de bancada,
¿no? Y le dedicó mucho tiempo, porque sabía que era su carta de presentación para la política nacional e internacional. Si mal algo, Ollanta no hubiera tenido entrada. No, fueron uno los sitios cabeza y se posicionaron como sector radical de oposición y luego le resultó en las elecciones y Milagro de Fabre, pues que pasó No, pero además, ser oposición de Alan no era fácil, pues, ¿no? De un Alan que tenía el apoyo del fujimorismo, porque habían decidido estar... Y una bancada disciplinada, así es, numerosa, partido, ¿no? Funcionaba. O sea, sí, es verdad que el Congreso funcionaba muy rápido en la época de la empanada. Por supuesto. Pero, y hablando sobre la debilidad de esta bancada, revisa todos los nombres que han salido de esta bancada, ¿no es cierto? Y si no hubieran salido, es obvio que la bancada hubiera tenido un comportamiento más eficiente en la política. Gente, mira, yo como periodista me pasa a veces cuando tengo que invitar al nacionalismo, son 3 o 4, y si no son disponibles, el resto no sabe hablar. Yo no conocía quiénes eran ahora. Hay un señor Gamarra y hay un señor que acompañó a Alexis Gamarra. Gamarra viene de Lapra encima, no es de origen caprista. ¿Pero te has escuchado la de Gamarra y Mulder? Que en un momento Mulder en plena discusión le dice el que nace para bruto se queda para bruto siempre, sin alusiones personales, y Gamarra levanta la mano, perdón, me han aludido. Yo decía, no puede ser. Ahora, y el Josué fue el que acompañó a Alexis a Rusia. Josué es espectacular, capaz de defender cualquier causa perdida. Es que no tienen uno solo. Por eso digo, y parece que hubieran hecho lo necesario para que eso ocurra. Mira, porque por más diferencias que hubieran habido en el programa económico, que yo creo que Ollanta lo manejó muy mal, o sea, fíjate en personas como Evo, como el mismo Correa, que han logrado tener un manejo de la economía más o menos responsable sin perder este manto ideológico que es lo que lo sostenía. Javier Díaz Canseco, Tamert, Rosa Mavila, Verónica Mendoza. Podrán ser lo que quieran, pero... Sí, ¿por qué lo mandaron al Parlamento anterior? Ese era un buen aparato para tener... Verónica Mendoza, pero esa era la fuerza política que necesitaba este gobierno y lo despachan al mes. Claro, ¿no? Con una soberbia. Claro. Mira, yo les quiero... Para alegría de la oposición, por supuesto, ¿no? O sea... En un momento Ollanta plantea que formar el Partido Nacionalista, que de hecho yo nunca firmé nada porque ya soy viejo en política. Entonces, en la primera charla es: queremos hacer un partido para que dure 100 años. No. Sentimos escalofrío, la columna vertebral, 100 años de este partido. ¿Y qué cosas han hecho? Destruir la posibilidad de un proyecto político. ¿Por qué? Porque han golpeado todo lo que significaba aspecto de identidad. Y tú no puedes construir un proyecto político sin identidad. No existe Partido Nacionalista, exacto. Para la entrevista que me han hecho, yo he recogido algunos textos, ¿ya? Es el primero, el librito de Locumba, candidato presidencial. El segundo es el proyecto nacionalista. El tercero es esta famosa entrevista que da a que hacer en el 2008. No nombro nada de la gran transformación, nada. O sea, otra cosa fue el programa. Estos temas, que eran la identidad, todo desapareció. Pero ¿cuál fue la idea primigenia? ¿La revista Ollanta de Antauro? Pues mira, ¿de dónde sale nebulosa tan rara que es el nacionalismo? ¿Qué hay en la cabeza de Ollanta? Ollanta, que es velasquista, es chavista, ahora es liberal. ¿Qué tiene en la cabeza? Porque se ha terminado siendo como el presidente ecuatoriano, el militar, ¿cómo se llama? El Gutiérrez. Como Lucio Gutiérrez. Terminó siendo Lucio Gutiérrez. Bueno, vas a escuchar. Solo que duró. O puede terminar como un odrillista del siglo XXI, ¿ya? Y yo creo que en ese caso, la visión, llamémosle nacionalista, fundacional, la tiene don Isaac. Claro, que es una locura, pero es una locura. Pero lógicamente. Eso es una chifladura, claro, ¿no? Se le llama el etnonacionalismo, que era donde los obreros tenían que trabajar vivir en las fábricas, al tercer hijo se lo daban al Estado. Ollanta nunca estuvo en esa posición. No, si Johnny Lerner lo conoce, se acerca porque va a pedirle explicaciones a Antauro sobre el antisemitismo que había en el periódico. Claro, sí. Ollanta le dice: yo no soy antisemita, y ellos hacen amigos. Claro, era terrible. Y a mí... ideología que Antauro sí conserva. Sí, Antauro sí, es un psicópata completo, ¿no? Eso sí. Pero ojo, don Isaac, varias veces, y creo que acá mismo lo ha dicho, una vez que estuve con él, reconoce que el más auténtico nacionalista es Antauro. Ojo, Antauro ha publicado 3 libros, desde la prisión, lo que quiera, del endocacerismo, no sé qué cosa, ¿no? Entonces tiene la imagen del intelectual, llamémosle así, de la familia en relación a esto, ¿no es cierto? Y siempre Ollanta Humala lo consideró como un muy buen militar. No te olvides que en el levantamiento de Locumba se apoya en él.
Antauro va con el uniforme del ejército, sino simplemente quitándole, ¿cómo se llama el nombre? ¿No es cierto? Sí. Para que un oficial en actividad, como era Ollanta, dice, yo me levanto pero con mi hermano. Él organiza pues a los grupos de taperistas, ¿no? Estas los reservistas. Claro, estos que se paseaban antes de la campaña. Una especie de camisa. Los encontrabas en provincias con un discurso absolutamente machista, misógino, antichileno, que era bien duro, ¿no? Claro. Era muy cercano al fascismo, ¿no? Es un fascismo de izquierda, si es una cosa, los hermanos de Strasser. Daba un poco de miedo, ¿ah? Pero claro, cuando yo iba a mi casa de Chosica, veía a un señor con una bandera peruana y una radio acá, y que me vendía Ollanta. Yo siempre compraba, me van a raspar el carro, me van a ver, aprovechando, la verdad, la que hace las preguntas sencillas, pero ¿por qué Ollanta cambia así? ¿Por qué traiciona a la izquierda y traiciona a Brasil? ¿Por qué abandona a Brasil, que Brasil lo había apoyado tanto, le había puesto a Fabri, se supone que iba a ser lo abandona Carlos? ¿Por qué le meten el gimnasio a su voz? Yo creo que es un gran error. Ese es un tema más profundo, pero sí tiene algún tipo de explicación. Sobre todo porque los cambios económicos que se le pedían no los tenía que hacer con esta suerte como de fanatismo, tirar del barco a todos los que lo habían ayudado a remar hasta ahí, ¿no? Mira, tan simple era lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando se presenta el plan de gobierno del 2011 al 2016 en el Congreso de la República? Yo era asesor de Xiaomi. Con Cinesio López, se hizo todo ese plan de gobierno y el Congreso lo aprobó con 92 votos. O sea, tanto que había que tirarlo a la basura. Claro, usted, ¿cómo se llama Ahí no había mucho que discutir, no había cuestionamiento, que de repente... Yo creo que se asustó, que es la falta de muñeca política. Porque alguien le exigió para confiar en él. Pero también dicen que se molestó con Xiaomi y con toda esta gente porque hubo muchos, te acuerdas, filtraban documentos, hubo un montón de problemas en noviembre cuando saca Xiaomi, y él está acostumbrado a que se la alineen, ¿no? Entonces esta izquierda que está acostumbrada... No, mira, los militares que hacen política en el Perú están acostumbrados a tener toda la tradición psicosocial de la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Gritar por el este, atacar por el oeste, cosas así. Entonces sucede que en la negociación con Conga, allí es cuando Ollanta decide con Valdés, como se llama, meter una puñalada y decir, acá vienen la violencia, la después no apoyó a Valdés. Le los juras. Pero por eso te digo, es una cosa así, pues. ¿No es cierto? Es muy traicionero. Por eso te digo, es bien complicado, Ollanta. O sea, lealtad es subordinación. Lealtad es subordinación. No, y además paranoia es su divisa, ¿no? Porque de manera de estar pensando siempre que lo van a derrocar. Pero en fin, bueno, pues ahí está la explicación de por qué los outsiders no se la llevan tan fácil. Pues porque tienen que pagar su... maestría política mientras gobiernan. Eso es más o menos lo que nos ocurre. Vamos a una pausa y volvemos con el tema de Ana Jara. Ana Jara está, después de que la han censurado, parece, no sé, la piñata de la oposición, porque no paran de perseguirla. Ya volvemos. Bueno, luego de la censura a Ana Jara hay algo que no está funcionando. Primero está esta denuncia sobre la compra de los pañales que tiene que ser aclarada, sobre todo porque se ha perdido más de 1 millón. Además hay todavía 7 millones por repartir que se van a pudrir si es que no se hace algo al respecto. Y este pleito en que se ha enfrascado con Carmen Monte y ahora pidió licencia y ahora tiene yo no he visto, pero un programa en Willax que parece ha castigado mucho al Congreso. Solo así como si pides licencia no es para que te vayas a hacer programas de televisión. Más allá del detalle de si sale o no sale en Willax, creo que lo que hay es unas ganas de castigar a Ana Jara. ¿Te puedo hacer una pregunta sexista? Sí, dale. ¿Cuántos pañales te consume un bebé al día? 6. En un recién... ¿Repartir pañales tenía lógica? En un recién... ¿Un bien tan fungible y tanta rotación tenía lógica repartirlo? Mira, ¿No era más lógico gastarse dinero en otra cosa que en pañales? Sí, probablemente, pero habría, o sea, hay que ver si es un error de gestión o si es un acto de corrupción. Eso es lo que se tiene que determinar, ¿no? Porque la consulta, para que veas tú cómo todo el mundo empieza a decir, bueno, pues es que puede tener esta otra explicación. Sí, porque es verdad, primero son caros, Kimberly Clark, no son cualquier pañal. Y segundo,
repartir pañales. No, créeme que cuando tienes un hijo recién nacido, ¿Cuánto consume? Claro. No, además las mujeres hoy ni siquiera hacen baby shower, hacen pañalada. Lo único que quieren es que te regalen pañales. ¿Cuántos pañales le hubieras tenido que dar? O sea, cuesta 90 soles a la semana. Sí, claro. Mantener a un niño recién nacido con pañales, más o menos. 90 soles a la semana. Pero yo quiero ver la interpretación política. La vergüenza que tenemos los peruanos de que las noticias internacionales salen de que la ex presidenta del Consejo de Ministros con la ex ministra de no sé cuánto están en una gran discusión porque han desaparecido 1.800.000 pañales. Lo que no tiene ninguna lógica es que mala o bien hecha la compra, lo cierto es que ya se compraron y se tienen que repartir. Porque han desaparecido. Pero la logística era desastrosa. No lo recibieron con contómetro. No tenían canal de distribución, no tenían almacén. O sea, hecho a la criolla absolutamente. Bueno, ¿cuántas compras en el Estado se harán? O sea, nos hemos dado cuenta de los pañales porque alguien descubrió que faltan, ¿no es cierto? Además, yo estoy seguro que esto ha sido robo de hormiga, que se han dado cuenta que ahí hay pañales hace meses, pasa uno, se lleva 3 bolsas, pasa otro, se lleva 10. Te robas un pañal, lo vendes en 2 minutos, eso sale, circula inmediatamente. Ahora, hay un tema también personal, vuelvo a ser sexista, entre los Monti y... Ay, estoy segura que sí. Hay un tema, por el tema de la empleada doméstica, la chica, ¿te acuerdas que Ana Jara tenía... Y Ana Jara no la apoya? No, y además Ana Jara tenía siempre esta sensación de que ella iba a ser la ministra de Mujer siempre, aunque no ocupara esa cartera, ¿no? Y siempre trató a Carmen Omonte como... Pero ¿quién le revienta a Carmen Omonte el tema de la empleada doméstica? Dicen que fue de parte del gobierno, ¿no? Una cosa que la desestabilizó completamente. Lo cierto que debió salir, ¿ah? Yo creo que... En 10 minutos, se demoraron mucho en sacarla, que la ministra de la Mujer no le pague... Le dieron tiempo para contar pañales. El seguro social a la persona que trabaja en su casa y a que... Además le dieron tiempo para ponerse a contar pañales, pues. Claro. Porque cuando tú le haces eso a alguien en el gobierno y no la sacas, lo que va a pasar es que se va a vengar. Se va a vengar, de todas maneras. Para eso también servía la línea. ¿Para contar pañales? No, para saber si le pagaba los servicios, las leyes a la empleada y no sé cuánto, entonces acá tienes tú para esto, haz esto. Ese es un problema, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con Ana Jara? Porque ahí tenemos otro ejemplo de una figura que fue importantísima para este gobierno, era probablemente su mejor operador político. Yo sí considero que la censura le tocó, porque explota todo este tema de la INI, no me parece que sea responsable, pero sí responsable político. Pero después le han pegado una abandonada, que es como que la hubieran puesto en un barco sin remos y a ver, arréglatelas en la mar. Parece que ella tenía un pleito aparte con el grupo Urresti, ¿no? Hay un grupo militar, un grupo verde ahí adentro que quería la candidatura de Urresti, entonces dicen que ese grupo se ha soltado muchas cosas, ¿no? Es una bronca interna ahí, ¿no? Bueno, ella sacó a Urresti, eso está clarísimo, ¿no? Porque se puso Urresti hoy y tenía... Muchas filtraciones vinieron del lado de Claro, 5 días guardó silencio y cuando apareció el nuevo gabinete, ¿no es cierto? Ya no estaba Urresti, no estaba quién, o sea, ese fue el único acto, llamémosle, de coraje de Ana Jara, ¿no? Pero si nosotros analizamos otra vez con una lógica de grupo que gobierna un país, ¿quién te conviene más? ¿Mantener la lealtad de Ana Jara o quedarte con un Urresti que es para mí siempre una especie de bomba de tiempo al lado? Porque Urresti ni siquiera es un nacionalista. La candidata presidencial de Nadine era Ana Jara y el candidato presidencial lo era Urresti. Parece que el tema venía un poco así, estaban peleándose de arriba. Ese es el problema cuando te gobiernas, pues, ¿no? Claro. Ahora, Urresti, el candidato presidencial, es un experimento que no creo, ¿no? Sí, pero tiene que ser sin patas y esto no es madera. Pero Ana Jara, yo la conozco, me pareció una buena mujer, en fin, no sé, ¿no? Pero yo me acuerdo haber ido a Ica cuando era candidata, ¿no? Pero tenía ella una perspectiva interesante, no aceptó ser candidata al gobierno regional. Y dijo, yo voy a ser congresista. Se parecía una cosa tan rara, ¿no es cierto? Porque se le había propuesto todo. Se tenía las cosas más o menos claras. Bueno, siempre sabía pero creo que llegar, se ha ¿no? desdibujado un poco. Después de haber salido de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Haber dicho, para mí fue un honor, Ahora, también habían críticas, no era una buena administradora como primera. Ahí adentro decían de que el gabinete era un despelote, que no había, pues... Ahora, yo en defensa... que es el gran gerente, ¿no? Y no se sentía eso. Pero yo en defensa de ella diría que todos los premieres en mayor o menor medida han tenido que pasar por el mismo despelote. O sea, es un gobierno en donde tienes un presidente que no asume liderazgo porque tampoco lo delega, entonces genera esta especie como de malaguas, ¿no? Si viene un premier fuerte como Lerner o como Valdés, no duran. No duran, y luego tienes el otro lado, el otro extremo, que era Jiménez, ¿no? Y que te parece que no gobierna nadie, porque entre que el premier no hace nada y el presidente tampoco, porque todos tienen como falta de liderazgo, el país siempre parece que está como a la deriva, ¿no? No es fácil la figura del premier, yo no sé
ya no le va a ir bien. Porque antes hemos tenido premier fuerte. Claro, no es que no sea fácil la figura de premier. En este gobierno, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A eso me refiero, ¿no? En otros En eso te digo, no, esa es mira, la la Kuczynski diferencia. que Porque valía te das cuenta, demasiado, a ¿no? Kuczynski Toledo lo dejó mucho a Ferrero. Claro. Ferrero manejaba mucho a la gente, Claro. a los Ferreros. No, pues Claro. Toledo lo dejaba todo con tal que no se pudiera pasar tranquilo, ¿no? O sea, y no me parece El una mismo mala García práctica. tuvo buenos operadores en el Castillo, en Velázquez Jeje, que fue una revelación como premier. Claro. Se manejaban el tema y él lo dejaba, ¿no? Además, García tiene un estilo de gobernar que si el premier no es tan bueno no se nota tanto porque él asume mucho las riendas de todo lo que se hace, ¿no? Pero no es el Pero así le dejaba, así le dejaba espacio, así le dejaba bastante espacio. Ahí hay una explicación en relación con Ollanta. Ya varios militares me lo han dicho, ¿no? Nunca trabajó con un Estado Mayor. Exacto. Entonces, al no tener Estado Mayor, no sabe delegar funciones. Y en cambio, hacer solamente o un jefe de patrulla o un capitán de una compañía, se preocupa de todo. Oye, Felipe Quispe, tu mujer me ha dicho que no te iba a dormir. Oye, ¿y por qué tienes el zapato no sé qué? O sea, El rancho y esas cosas. ese es el problema. Así es. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de los propios militares, le ha faltado calificación de Estado Mayor, ¿no? Para conducir con un equipo cohesionado, donde él tenga el liderazgo, pero delega Pero era funciones. del tercio inferior del ejército, no era un hombre muy destacado. Pero vamos, construir una candidatura presidencial... Había que averiguar en qué grado que yo miré con en qué respeto, puesto se graduó de la promoción. Acuérdense cuando hubo el CADE preelectoral antes de que Humala fuera presidente, me dio centavo por él. Nadie daba un centavo por él. el Patagona, ¿no? Ay, este es el Perú, ¿no? El Patagona. De acuerdo, pero también pierde PPK, también pierde Toledo y también pierden, o sea, es verdad que puede ganar Toledo? ¿A dónde llegó? ¿Y quién era pero Toledo? es presidente al que le gana Humala, que no tenía ninguna aceptación en Lima. No te digo que me pareciera un gran candidato, pero me pareció que llegó a construir una candidatura sólida. No ha logrado trasladar eso a un gobierno sólido, y yo me pregunto, es lo más emblemático que hay. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo nunca entendí la candidatura de Ollanta Humala. Hablaba pésimo, no tenía ningún carisma y yo no lo entendía. O sea, yo sé cómo se sintonizaba, yo no lo entendía. Hizo una Porque cosa el hombre- inteligentísima, Aldo. Mientras se sacaban los ojos, Toledo, Y él fue Castañeda, se cayó la boca y se puso a trabajar, ¿no? Al caminar por el Perú, ofreciéndole a todos los que querían escuchar lo que quisieran escuchar, ¿no? Y salirte del pleito a veces tiene su gracia. Pues. Sí, bueno, el Cocrachacra dijo que no, te acuerdas que el lío, pues. Yo creo que en el caso de Ollanta él se siente muy a gusto cuando le organizan mítines en pequeños poblados y reducido mítin, en fin, y es como si le hablaran a la tropa, ¿no es cierto? Oye, esto de acá, no sé cuál. Entonces, ese es su ambiente. Ojo que esto fue muy positivo porque sirvió para establecer un sentimiento de afecto entre él y esos sectores. Lamentablemente, con lo que ha venido sucediendo en el gobierno, esa ligación se ha roto. Entonces, si se rompe esa ligación, se desaparece el Partido Nacionalista, tiene los problemas de gestión en el gobierno, ¿qué cosa es lo que tiene? Me dice alguna gente que parece que ya el gobierno... O sea, parece que estuviéramos a 15, 20 días o 2 meses que se acaba el gobierno. O sea, hay una sensación como que de fin de fiesta, y falta más de un año. En la entrevista que me han hecho para el libro del planeta, hay aspectos que dicen, ¿cómo cree que no sé? Yo digo, ¿qué cosa? Ya están ustedes terminando. Ya, pero ya dijiste bueno, varias para todo veces- fin práctico, esto ya está. Pero ¿Cómo se se llama? siente como que ya hubiera acabado Ya has esto. dicho varias Falta veces mucho que en la tiempo. entrevista que te han hecho para el libro de Planeta y bien malcriados no te hemos preguntado, ¿qué libro de Planeta? Sobre la historia del gobierno, sobre... Este veo. Pero no ha salido todavía. No, están haciendo las entrevistas para armar el ¿Y libro. quién es el editor, el compilador? No, ni se me han ido entrevistando a un muchacho que me Entonces vas a conoce. ser parte de una recopilación del que sale. Sí, de varios personas que Que fueron conocen. cercanos al... Claro, o bueno. también opositores, no sé. Esperemos con- Pero tú me has hecho recordar esto, la idea que uno le da en las preguntas es como diciendo, esto ya terminó, ¿no es cierto? Cuando Se siente eso. no ha terminado. Falta mucho. Patricia, tienes que preguntarnos algo para poder pelearnos entre los dos, porque no se parece cómo se llama que se ha pasado al centro izquierda. Es que Se yo ha pasado estoy al centro alucinada izquierda. porque están totalmente de acuerdo, ¿no? Es que por algo, Lógica. ojo, ¿sabes qué día es hoy? De la muerte de Mariate. Ah, bueno, pues que en honor al abuelo lo estamos Por buscando, eso, bueno, vale, Ya me mató ya. hemos, como se llama, comenzado a decir, recordemos al patriarca. Así es. Pero todavía hay tiempo no para se pelearse, saca, no desesperen. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el caso Oropesa, que más de la historia de las vinculaciones del APRA con el narcotráfico, que las hay y largas, la impunidad con la que este señor se paseaba por Lima es algo que realmente nos debe tener a todos demasiado preocupados. Ya volvemos.
nosotros seguimos con esta interesantísima conversación. El Twitter está encantado con este par, así que yo los voy a tener más seguidos juntos en el programa. El caso de Oropesa, de Geraldo Oropesa, que además, para desgracia del APRA, estaba inscrito en el APRA, su padre era un antiguo dirigente aprista, Facundo Chinguel le había sido abogado de la familia, está todo mal. Tiene ese aspecto que hay que revisar, porque todavía hay que jalar la madeja hasta ver hasta dónde llega, pero tiene este otro aspecto que es absolutamente preocupante. ¿Qué hace un chiquillo de 30 y tantos años paseándose en estos carros de lujo, del que no nos enteramos que tiene un desbalance patrimonial absolutamente evidente, si no le cae una granada encima? O sea, no entiendo. Tiene la casa exclusiva. La casa exclusividad tiene cantidad de autos de lujo y además no se tomaba la menor precaución. ¿Sabes cuánto cuesta un Porsche blindado? Si no muere por el Porsche que estaba blindado, las granadas aguantan las dos explosiones. Y claro, alguien te podría decir, eso no puede. Yo desde que escuché la noticia dije, esto intento robo no es porque nadie está en idiota de tener una granada al carro que va a robar. Fueron a matarlo, lo sacó el carro, si no estaría muerto. ¿Y qué está pasando? Porque tenemos a Nadine persiguiendo a la hija de Marisol Peristello, ¿no? Tenemos a la SUNAT cerrando bodegas alrededor de nuestras casas. Pero mira, señor, que mataron en Lamborghini. Circulaban un Lamborghini, que era un carro impresionante, sin placas, por todo lado. Y también, si no lo matan, nadie se enteraba. Solo Medina lo ha dicho con claridad. Como estos sujetos, hay un montón en Lima dando vueltas. ¿De quién es la culpa? ¿A quién le pedimos cuentas? ¿Ministerio Público? De la madera ilegal, hay mucho dinero en narcotráfico, hay mucho dinero en contrabando, hay mucho dinero del oro. Cuando Carlos decía al comienzo del programa, hay demasiado dinero cerca de la política, el problema es que ese dinero es cada vez más sucio. Porque si es un dinero que dan las empresas, en fin, es rastreable, es fiscalizable, pero si lo da... Es abundante. Pero en la bóveda del Banco de Crédito encuentran 750 kilos de oro, de barrote de oro, ¿no? O sea, hay pues dinero, compra. El oro se ha vuelto una manera de lavado perfecta, compra, ¿cómo ¿no? se llama? Conciencia, poderes políticos, la propia administración de justicia, ¿no? Ahora, mucho más dinero que antes. Claro, la corrupción ahora no es tanto del que el funcionario que recibe $50,000, ¿no es cierto? Sino la gran empresa que apuesta a tal definición, que ya acá están 3 palos verdes, 4 palos verdes, ¿no es cierto? Entonces, no hay forma como controlar eso. Pero tú puedes decir, debería decir, aquel que se le encuentra buscando pupear a un funcionario, se le manda a la cárcel, la empresa es intervenir, algo así, porque si no... Pero ni siquiera es mecenas de provincia. ¿Cuánto presidente regional, cuánto congresista de provincia se lo banca esta gente? Sí. La cantidad de plata que hay en el norte, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el desarrollo en Trujillo, Chiclayo, en los últimos años... ¿Cuánto es el boom del narcotráfico? Claro. Exactamente. Pero ahora es minería ilegal. Minería ilegal ahora es más grande que el narcotráfico. Madera. Además el oro, tú compras oro a un minero ilegal, no dejas registro de esa compra y el oro lo metes debajo de tu cama. Y ahí el oro llegó a $1,800 en la onza. Y $1,200 es un precio muy bueno todavía. Y hermano, nosotros tiene razón en un aspecto. Ya te estás convirtiendo, que bueno. Ya, viejo vio la luz. No, vio la luz. O si yo te contara de dónde Soto. Pero la cuestión es que, o sea, ¿dónde está la interdicción? ¿Dónde está, cómo se llama, la lucha contra la minería ilegal con resultados positivos, ¿no es cierto? Bien complicado. El desbalance entre la producción legal de oro y lo que exportamos es tan escandaloso que ya sabemos dónde se lava ese oro cuando sucio. Se empezó a cerrar en Perú, las exportaciones bolivianas se dispararon. Son las plantas beneficiarias que están en manos de asiáticos, coreanos, chinos, todo. Dime, ¿eso no crees que la DINI sabe? Ahora, ¿eso no crees que la DINI sabe cómo es? Es verdad que el APRA tiene que explicar las relaciones de este señor con su partido, porque estaba inscrito y además es hijo de un gran dirigente. Pero el gobierno tiene que explicar mucho más de por qué andaba suelto por las calles. El Ministerio Público tiene que decir algo al respecto. Ojo que la Unidad de Inteligencia Financiera genera muchísima información que tiene que pasar al Ministerio Público, porque ese es el trámite, y ahí se acumula. Este señor debe haber estado recontrafichado. El narcotráfico aquí ya no se sigue tanto porque no hay tanta presión americana, porque había una división. Colombia exporta a Estados Unidos y Perú le exporta a Brasil y Europa. Pero como los gringos no le llega cota peruana, y como a los europeos le dan lo mismo si su gente se droga. Claro, porque va por Brasil, como se llama, a Europa. Senegal, Ojo, pero el 40% de la cocaína se produce y se exporta desde el Braem.
Sí, claro. Ojo, pestaña y oreja. Brasil se ha muerto un mercado, es el tercero más grande del mundo en cocaína. Es inmenso, y es peruana Y casi está toda la cerquita. cabeza. Y además está cerquita y tiene toda la selva que lo pasas nomás, ¿no? Entonces a los americanos no les molesta. Y a este señor Oropesa no le va a pasar nada. Nadie sabe dónde está, para empezar. Ni siquiera tiene una orden de captura. O sea, el Ministerio Público ni siquiera le ha pedido a un juez que emita una orden de captura. Es la demostración de su poder, pues. Pero es un chivo, es que me da una colita. Chivolo, ostentoso además, ¿no? Que es como su manera de decirle al Perú, mira, hago lo que me da la Lo que hay que regalada. rogar es que no nos pase una cosa como Colombia en los 80s o como México ahora, ¿no? Que lleguen a tener tanto poder que empiecen a meter bala y esto se vuelva... Sí, yo creo que va a ser difícil que llegue a esos extremos. Pero que las cosas no van por el buen camino, no van, Dios mío. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan el verano de hace 7 años. Entonces, 7 años. Entonces una vez hicimos un cálculo, 7 años son lo menos 1.500 toneladas de clorhidrato que salió ahí. Entonces el argumento es que no se puede privilegiar la lucha contra el narcotráfico porque le hacemos el juego del sendero. Y allá el sendero, ¿qué cosa es, no es cierto? Ya es son los guachimanes de los narcos. Pero claro, o sea, eso tendría que ser reevaluado seriamente. Cuando estaba con Ollanta se hablaba mucho de eso, de la necesidad de poner una mano más firme en este tema, porque si no, en realidad, la corrupción generalizada era ya un elemento básico, difícil de contener. Eso es lo que puede estar sucediendo y no nos damos cuenta o miramos para otro lado, ¿no es cierto? No miramos para otro lado, pero el Perú está siendo primer productor de cocaína, primer exportador de cocaína, o sea... Nos ganamos todos los premios mundiales de lo peor. ¿Qué es esto, pues? Bueno. ¿Y dónde están, cómo se llaman los grandes premios? Ojalá, yo sé que en esto tú vas a por fin encontrar un punto para discutir. En Brasil ha encontrado... La verdad, la corrupción de Petrobras, las grandes empresas constructoras, todo. Pero están presos, pues. Están presos. Lo han agarrado, ¿cómo se llama? A todos acá. Como los fujimoristas que acabaron presos. Sí, claro. Pero por eso digo, claro, pero digo, y acá, ¿cómo se llama este Twitter? No, acá nadie está ¿Y preso. dónde ganó preso? Acuérdate que Lula la sacó barata con la mensalao, ¿ah? Hubo varias veces que han vivido presos así. Esos son puntos de discrepancia, pero otra de la reunión. No, es que hace rato viven presos. Coincido con la editorial del Comercio que dice no basta con desafiliar al señor Oropesa del partido, creo que hay algo mucho más que hacer de parte del APRA y por supuesto para empezar encontrémoslo y investiguémoslo como debe ser. No quiero quedarme sin comentar el último punto, que tenemos pocos minutos, sobre los 2 proyectos del gobierno para reactivar la economía. Aldo, nos decías al comienzo del programa que ya uno pasó. Uno ha pasado con cargo a segunda votación, que es muy técnico, se amplía el déficit fiscal y se amplía 1.400 millones de soles para un fondo que hay de gasto. De acuerdo. Básicamente, un poco más de gasto, Entonces, que es keynesianismo. Porque uno de los temores era que ante la posibilidad, no de que no se censurara, no se diera el voto de confianza a Cateriano, que es poco probable, pero sí que la oposición se pusiera a fastidiar y aguantarle al gobierno cosas que necesita. No parece, ¿no? Que va a ser... Hay demasiado miedo con la economía, hay una norma, ¿no? Que sí, Verónica Mendoza le ha puesto la puntería, una norma ambiental, ¿no? Uno de estos los paquetes que parece que trae problemas. Sobre todo de los pueblos indígenas. El lado ambiental está más o menos resuelto, pero sí, hay problemas de tierra. Este acá es muy técnico. ¿Quién se va a poner acá hay un poco más de gasto durante la recesión? Claro, que el déficit fiscal un punto más en la situación en que estamos, ojo, en febrero se ha crecido a 0.98% del producto. En los 4 meses que tenemos, 4.2% de devaluación del sol con respecto al dólar. Divídelo, o sea, el camino es un camino, hay ruido, pero ¿sabes qué? El ruido ya no es político solamente, hay un ruido económico gigantesco. Claro, que parece hueco, que parece claro, hueco, pues, claro. O sea, y eso sí es parte de que el modelo, en condiciones adversas, tiene que reformularse. En condiciones... Ahí sí, ahora, Yo soy de este lado. ¿Quién se tiró abajo quién frenó la economía? ¿Quién marcó este gobierno? La izquierda. Con Conga. Conga fregó todito. Conga hizo un daño terrible. Y después vino la tontería Repsol, que es otra idea izquierdista también. No podemos negar que Conga era un presente griego. O sea, lo que le herede el APRA a Humala era, acá te dejo una bomba con la... ¿Qué daño nos ha hecho la izquierda? No solo Conga, está Tía María, están todos los proyectos que no han salido por estos señores que vienen, que no se quieren una cosa bucólica, no sé cuál es la idea. Pero Humala quiso que saliera y no salió. O sea, mira, si se te caen precios de minerales, tienes que elevar producción. Si no, no vas a mantener las exportaciones, ¿no es cierto? Así es. Y no hemos podido subir producción
por culpa de estos señores, que se han dedicado a sabotear. No hay minas nuevas, no hay inversión minera nueva, y no gusto, no, es el principal motor. Ahí el problema es justamente del modelo, por no haber diversificado la producción, por creer que la economía debe ser exportadora primaria. Ese es un gravísimo error. En 5 años vas a industrializar. No, pero comenzar con los chinos. Pero comenzar. Con textiles. ¿Sabes qué? Hay que aprender de Evo Morales y hay que aprender, ¿cómo se llama? ¿Qué manufactura de Evo? No, pero digo, porque Bolivia creció al 5.2% del producto del año pasado, el doble del Perú, el doble del Perú. Porque no había caído el precio del gas. Claro, es hidrocarburo. Hay un punto en que Carlos tiene razón. Más allá de que se haya aplicado el modelo económico haya funcionado, ¿no? El discurso de todo se ha ido al demonio, todo está pésimo, este gobierno lo ha hecho todo mal, va a cobrarlo este modelo económico en las próximas elecciones. Pero eso es culpa también de este gobierno, que sale Humala a decir que llegaron las vacas flacas, el otro sabe que es crisis. Todos los empresarios, el señor Abusada dice que es la peor crisis que ha visto en su vida. Hay que reconocerle el liderazgo que tuvo, y hay que reconocerlo, García con Carranza, cuando empezó la crisis de 2008, que salieron los dos, uno inyectó un montón de plata a la economía y el otro estaba tirando bombos, que todo el mundo dice que es ridículo, hay crisis, pero ese es lo que tiene que hacer el gobierno. Esa es la alianza entre la derecha y el APRA. Esa es la alianza entre la derecha y el APRA. Una crisis también los empresarios. Sí, pero ¿cómo se llama? Y no sé si tú no puedes cargar la responsabilidad a la izquierda cuando la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, lo único que hace es aplaude la política del gobierno. La izquierda, la CONFIEP paró Tía María y paró todos los proyectos. No, te digo, aplaude. ¿No hizo daño? Aplaude al programa de económico. Y luego tenemos el problema de que la inversión minera, que debimos elevar producción cuando los precios estaban altos, vinieron estos señores en contra y no dejaron que se escúchame, todo no se puede resolver con el problema minero, ¿sabes qué? Tengo que dar pero quiero decir 10 segundos, el error está en la política contracíclica cuando dicen vamos a darle plata a la gente para que ellos consuman. Mentira, porque esa plata la ahorran, pueden hacer muchas cosas. El problema era incentivar la construcción, infraestructura. Eso va a estar en contra de que hagan infraestructura, si la sufrimos todos los días, hay que hacer. Tenemos una porquería de infraestructura. A mí el día que me cuenten por qué una empresa como Saban, con toda la plata que tiene, y un gobierno empeñado en que ese proyecto salga, es derrotado por 4 izquierdistas. Vamos, Aldo, eso tampoco tiene mucho sentido. Tiene que haber, aprovecha, pero a ver, lo que no ve con capacidad para bloquear todo. Pero lo han parado ustedes, por ejemplo, las normas estas ¿no te parece ridículo que para hacer un bypass la alcaldía de Lima le tenga que pedir permiso al Ministerio de Economía? Tú ves en Washington que van al secretario de Tesoro a pedir permiso para hacer un bypass. No, ya estoy yendo por otro lado. Te das cuenta de que el gasto en este país está muy mal hecho. Cuando sin permisos en el momento del choclo, es parte de un sistema pero tampoco lo hipercentralice, porque es ridículo que para hacer un ridículo bypass tenga que pedir permiso. Ya sé quién es el candidato de la derecha. Bueno, señor, ya sé quién es el candidato de la derecha. Es fascinante tenerlos acá. Juro que la próxima vez pongo con punto número 1 el tema económico para que se saquen los ojos y después venga La Paz. Va a ser Corea del Sur en 5 años. Una superpotencia industrial. Ha estado muy divertido. La economía socialista de mercado de los chinos es lo que ha hecho crecer 8% anual durante 20 años. Un mercado gigantesco como es que los fundamentalistas neoliberales creen que el mercado es único. El modelo económico es uno. No, el modelo económico varía. Y aparte es una dictadura, ¿te gusta China? Pero eso es otra cosa. Entonces, con ese telón de fondo, tengo que cerrarme. China son neoliberales. Con ese telón de fondo yo despido. Ha sido encantador tener a Aldo y a Carlos esta noche. Gracias. Los voy a volver a invitar. Ha sido muy entretenido. Y esto es una muestra de que en el Perú se puede pensar totalmente distinto. Acá nadie se pelea ni se insulta y eso. Estamos mejor que caterianos con sus diálogos, ¿sabes? Hasta mañana, señores. Gracias por acompañarme.